Existen rincones en el mundo donde el tiempo parece haberse detenido, lugares donde las paredes susurran historias de tragedias, rituales prohibidos y presencias que se niegan a desaparecer. Esta noche, te invito a un viaje sin regreso a través de los parajes más malditos del planeta. Prepárate para escuchar leyendas que hielan la sangre, descubrir secretos que muchos prefieren olvidar y sentir cómo la oscuridad se cuela por cada sombra de tu habitación. Acompáñanos a recorrer los lugares más malditos del mundo. Este es un recopilatorio de terror. Prepárate para que el terror se apodere de ti durante una hora. En algún rincón olvidado de la prefectura de Fukuoka, hay un túnel tan maldito que los mapas modernos intentan ignorarlo. Hablamos del túnel de Inunaki, viejo, corroído, lleno de maleza, oxidado por la lluvia ácida del tiempo, y envuelto en historias que hielan la sangre. Este túnel fue construido en 1949, pero quedó clausurado a finales de los años 80 luego de un crimen espeluznante. Un grupo de jóvenes agredieron brutalmente a un hombre dentro del túnel. Lo golpearon, lo rociaron con gasolina y lo quemaron vivo. Desde entonces, el lugar fue sellado con bloques de concreto, pero quienes buscan lo oscuro, lo maldito, siempre encuentran cómo entrar. Los testigos cuentan que al adentrarse, el aire se vuelve denso, como si el oxígeno escaseara. La linterna comienza a fallar, y un frío antinatural atraviesa la ropa, incluso en pleno verano. Hay quienes aseguran haber escuchado voces que suplican, gritos desgarradores que provienen de la nada, y lo más aterrador, pasos que se detienen cuando uno se detiene. Pero el túnel es solo la antesala de algo más siniestro. A pocos metros se encuentra la supuesta entrada a la aldea de Inunaki. Un lugar que, según la leyenda urbana, no forma parte de Japón. Un cartel oxidado, en medio del bosque, da la bienvenida con una frase perturbadora: el sistema legal japonés no se aplica en esta aldea. No hay registros oficiales de esta aldea, nadie sabe quién vive allí. Algunos afirman que está abandonada, otros, que está habitada por descendientes deformes, violentos, que odian a los forasteros. Hay quienes han intentado encontrarla, y no han regresado. Hay grabaciones de exploradores urbanos que muestran caminos cerrados por árboles, construcciones en ruinas, y sonidos extraños captados por sus cámaras. A veces, se ve algo, una figura, que observa desde el fondo del túnel. Inunaki es una advertencia disfrazada de leyenda, un túnel sellado que aún respira. Un umbral entre nuestro mundo, y algo que no debería existir. Y si alguna vez decidís buscarlo, recordá esto: no todo lo que está abandonado, está vacío. Puede que el túnel de Inunaki esté en Japón, pero las sombras no conocen fronteras. Porque en distintas partes del mundo, hay pasadizos subterráneos donde lo humano se desvanece, y lo inexplicable toma el control. Y si creías que lo peor había quedado atrás, espera a conocer el siguiente túnel, un lugar donde los gritos no rebotan por las paredes, se quedan atrapados para siempre. A simple vista, el túnel de Belchen podría parecer una obra más de la impecable ingeniería suiza. Ubicado en la autopista A2, este túnel conecta Basilea con el sur del país, y miles de autos lo cruzan cada semana sin sospechar que están entrando a uno de los lugares más extraños y aterradores del continente. Desde hace décadas, los conductores reportan encuentros con una figura misteriosa, la Dama Blanca de Belchen. No tiene rostro reconocible, viste siempre con una túnica pálida, y aparece a un costado del camino o incluso en el asiento trasero del auto sin que nadie sepa cómo entró. En los años 80, los reportes se volvieron tan frecuentes que incluso la policía local se vio obligada a investigar. Varios testigos coincidieron en una misma historia: una mujer pálida que pedía que la llevaran al otro lado del túnel, y en algún momento del trayecto, desaparecía por completo,
dejando solo un olor a humedad y una sensación insoportable de angustia. Algunos creen que se trata del espíritu de una mujer que murió durante la construcción original del paso montañoso. Otros aseguran que es algo mucho más antiguo, algo que ya estaba allí, enterrado en la roca, esperando a que los humanos cavaran lo suficiente para liberarlo. Los medios suizos incluso llegaron a nombrarla como la fantasma autoestopista de Belchen, pero los lugareños evitan hablar del tema y cuando lo hacen, bajan la voz, porque muchos creen que nombrarla es invitarla. Así que si alguna vez cruzas el túnel de Belchen y ves a alguien pidiendo un aventón, por tu bien, no frenes. Dicen que los fantasmas viajan por caminos que solo ellos conocen, y si el túnel de Belchen es el hogar de una aparición que surge entre la niebla europea, del otro lado del mundo, en medio de un bosque olvidado en Hoyo, espera otro espectro, uno mucho más trágico. Porque a veces, los túneles no solo conectan lugares, sino también historias que se niegan a morir. Nos vamos a Estados Unidos, al corazón de un pueblo fantasma, y a un túnel que parece tener su propia colección de almas atrapadas. Entre la niebla de los bosques de Hoyo, escondido tras kilómetros de árboles y caminos olvidados, se alza un arco de ladrillos devorado por la hiedra, el túnel de Moonville. Pocos saben que alguna vez existió un pueblo con ese nombre. Hoy, ya no queda nada, solo este túnel, y las almas que, dicen, nunca lo abandonaron. La historia comienza en 1856, cuando la compañía ferroviaria Marietta and Cincinnati construyó una línea que atravesaba esta zona salvaje. El túnel fue cavado a mano, entre la roca dura. Fue una hazaña, y también una sentencia. Las condiciones eran precarias, el terreno peligroso, y la muerte era una visitante frecuente. Con los años, accidentes y tragedias se acumularon. Uno de los más recordados es el de un trabajador ferroviario que, en plena noche, fue atropellado por un tren de carga. Iba borracho, dicen unos. Iba huyendo de algo, dicen otros. Lo cierto es que su cuerpo quedó irreconocible, pero su alma, según muchos, jamás se fue. A partir de entonces, comenzaron los reportes. Un farol flotando en el aire, oscilando de un lado a otro, pasos sobre las vías cuando no hay nadie, un silbido agudo que atraviesa la cabeza y te obliga a detenerte. Quienes se han atrevido a cruzar el túnel por la noche aseguran ver la silueta de un hombre, con ropas antiguas, de pie en medio de las vías. No tiene rostro, no emite sonido, solo se desvanece cuando parpadeas. Pero no es el único espíritu, también está la Dama Blanca, una figura fantasmal que aparece inmóvil en la mitad del túnel. Algunos dicen que era una mujer que fue arrojada al tren por su esposo, celoso y borracho. Otros creen que murió, esperando a un amante que jamás volvió. Su lamento se oye como un susurro arrastrado por el viento. El túnel, a pesar de su abandono, se ha convertido en una especie de santuario para exploradores y amantes del misterio, pero el ambiente no es como el de otros lugares embrujados. Aquí hay algo más profundo. Una sensación de ser observado, de ser indeseado, como si el propio túnel estuviera vivo, como si tuviera hambre. Si alguna vez pensás cruzarlo, hacelo rápido, y no mires atrás cuando sientas pasos que no son los tuyos, porque en Moonville, lo que habita en el túnel no quiere ser visto, pero siempre te está mirando. En las tranquilas y verdes islas del canal, entre Inglaterra y Francia, hay cicatrices ocultas bajo tierra, profundas, silenciosas y frías como la muerte. Se trata de los Solgangsanlage, una red de túneles construidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero más que una obra militar, son una herida abierta que aún sangra oscuridad. Su nombre significa literalmente instalaciones de pasaje excavadas, y fueron diseñados para servir como almacenes, hospitales y refugios antiaéreos. Los soldados alemanes obligaron a prisioneros de guerra, esclavos del este de Europa y trabajadores forzados a cavarlos día y noche, en condiciones infrahumanas. Se calcula que murieron cientos,
quizás miles, durante su construcción. Muchos quedaron enterrados entre las rocas, sepultados por derrumbes, colapsos o, simplemente, abandonados cuando ya no servían. Sus gritos de desesperación, cuentan algunos, aún se escuchan si uno se queda en silencio. Hoy, los túneles se extienden bajo el suelo de la isla de Jersey como las venas de una criatura dormida, fríos, húmedos, con paredes cubiertas de moho y óxido. Su sola presencia genera un escalofrío constante. Algunos sectores fueron abiertos al público como museo, pero hay partes que permanecen selladas, no por seguridad, sino por miedo. Quienes se han adentrado en los sectores cerrados, sin permiso, relatan experiencias difíciles de explicar, voces en alemán susurradas entre pasillos vacíos, pasos metálicos que resuenan cuando no hay nadie más, sombras que se mueven en la periferia de la visión, y lo peor, la sensación de que alguien camina detrás tuyo, respirándote en la nuca. Algunos creen que el sufrimiento que allí ocurrió fue tan extremo que impregnó las paredes mismas. Otros aseguran que los experimentos que se realizaban en las zonas médicas dejaron un eco espiritual imposible de borrar. Sea como sea, los túneles de Olgangsanlage no son solo un recuerdo bélico, son una trampa subterránea donde el tiempo se detuvo y donde el pasado todavía grita. En el corazón rural de Tennessee, cerca del tranquilo pueblo de Kingsport, hay un túnel que se ha convertido en una leyenda local, una que nadie se atreve a contar en voz alta después del anochecer, el túnel Sensabaugh. Construido en la década de 1920 como parte de una vía de paso para el ferrocarril, el túnel parece inofensivo a la luz del día, pero al caer la noche, todo cambia, la oscuridad lo envuelve como una boca abierta que espera tragar a los curiosos, y no devolverlos jamás. Las historias que giran en torno a este lugar son muchas, pero todas tienen un punto en común, la tragedia. Se dice que un hombre llamado Eduard Sensabaugh vivía cerca del túnel con su familia. Un día, según una versión, un vagabundo entró a su casa y, tras una discusión violenta, asesinó a su esposa e hijo. Eduard persiguió al asesino hasta el túnel, pero lo que ocurrió allí dentro se perdió en el tiempo. Otra versión más oscura afirma que fue el propio Eduard quien enloqueció y cometió los crímenes, arrojando los cuerpos al interior del túnel para ocultarlos. Desde entonces, nadie ha podido entrar sin sentir que hay algo, o alguien, que los observa desde la oscuridad más profunda. Numerosos testigos afirman haber escuchado el llanto de un bebé dentro del túnel, especialmente si se estaciona el auto y se apaga el motor. Otros han visto siluetas humanas moverse en las sombras o han sentido manos invisibles golpear los cristales. Y luego están los autos que no arrancan, las luces que parpadean sin razón y el súbito descenso de la temperatura, incluso en verano. Algunos han salido corriendo, otros simplemente no han vuelto. Investigadores paranormales que se han aventurado allí con cámaras térmicas y grabadoras han captado psicofonías perturbadoras y anomalías extrañas. Pero lo más inquietante es que muchos de estos equipos dejan de funcionar justo cuando las manifestaciones comienzan. Los locales, aunque escépticos, prefieren no acercarse de noche. Mejor no tentar a lo que habita allí, dicen con voz baja. Porque el túnel Sensabaugh no necesita trucos ni efectos para generar miedo, su historia lo alimenta, y el silencio dentro es tan espeso, que a veces parece que alguien, o algo lo está escuchando. Hay algo inquietante en los túneles, no solo por lo que esconden bajo tierra, sino por lo que revelan cuando nadie los está mirando. Historias de fantasmas, ecos de tragedias pasadas, figuras que aparecen y desaparecen en la oscuridad. ¿Mitos urbanos? ¿O puertas abiertas a lo inexplicable? Quizás lo más aterrador no sean los túneles en sí, sino el hecho de que tantas personas, alrededor del mundo, hayan sentido lo mismo, que algo los observaba, desde dentro. Ahora te pregunto a ti, ¿te atreverías a entrar solo a alguno de estos túneles, en plena noche, con una linterna que apenas alumbra lo que tenés delante? Déjame tu respuesta en los comentarios.
Corría el año 1863 cuando se fundó el Hospital Borda, oficialmente llamado Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda. En sus inicios, se planteó como una institución moderna para el tratamiento de enfermedades mentales, pero la realidad que se vivió en sus pasillos fue muy diferente. Ubicado en el barrio de San Telmo y posteriormente trasladado a su ubicación actual en el barrio de Barracas, este hospital se convirtió en la principal institución psiquiátrica de Argentina, albergando a miles de pacientes con distintos padecimientos mentales. Sin embargo, desde su fundación, la línea entre tratamiento y castigo comenzó a desdibujarse. En el siglo XIX, la psiquiatría estaba lejos de ser una ciencia avanzada. Las enfermedades mentales eran vistas como maldiciones, posesiones o simples actos de locura irreversibles. Los tratamientos eran rudimentarios, brutales y muchas veces cruzaban la línea. En el Borda se usaban métodos como baños de agua helada para calmar las crisis de los pacientes. Electroshock sin anestesia, aplicado incluso a personas que solo sufrían de ansiedad o depresión. Camisas de fuerza y aislamiento extremo, donde algunos internos pasaban días sin contacto humano. El hospital creció rápidamente, y con él, las historias de terror que marcaban su interior. Algunos internos perdieron la vida, sin siquiera tener un diagnóstico psiquiátrico real, encerrados por sus familias por ser incómodos para la sociedad. Mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio, ancianos sin familia o incluso personas con epilepsia terminaban tras sus muros, sin esperanza de salir jamás. En la primera mitad del siglo XX, las condiciones en el hospital empeoraron. El hacinamiento era extremo. Había celdas diseñadas para una persona que albergaban a 3 o 4 pacientes. La comida era escasa, la higiene casi inexistente y los malos tratos por parte del personal del hospital hacia los pacientes eran frecuentes. Las denuncias comenzaron a surgir, pero el Borda era un mundo aparte. Lo que pasaba dentro, quedaba dentro. Los electroshocks se usaban no solo como terapia, sino como castigo para aquellos que desobedecían órdenes. Algunos enfermeros tenían un trato inadecuado hacia los pacientes, considerándolos menos que humanos. Los pacientes que lograban salir del hospital rara vez hablaban de lo que habían vivido. Los que no lograban salir, se convertían en parte del hospital. Pero, ¿por qué el Hospital Borda se volvió un foco de fenómenos paranormales? El Hospital Borda abrió sus puertas en 1863, pero su historia comienza antes. El terreno donde se construyó tenía un pasado oscuro. Antiguamente, aquí se dejaban sin vida a animales y también se dice que fue un centro de reclusión para enfermos terminales. Los enfermos perdían la vida aquí, olvidados, rodeados de famoso líquido rojo y tristeza. Cuando se decidió construir un hospital psiquiátrico en el lugar, muchos creyeron que era una oportunidad para mejorar las condiciones de los enfermos mentales en Argentina, pero la realidad fue muy diferente. Desde su inauguración, el Borda funcionó más como una prisión de almas que como un hospital. Los internos no solo eran personas con enfermedades mentales, sino también aquellos que la sociedad quería ocultar. ¿Quiénes terminaban encerrados aquí? Mujeres consideradas rebeldes por sus familias, hombres que simplemente estorbaban a sus herederos,
Personas con epilepsia, ansiedad o depresión, que en esa época eran tratadas como locos peligrosos, criminales a los que no sabían dónde más enviar. Una vez dentro, salir era casi imposible. En esa época, la psiquiatría estaba lejos de ser lo que conocemos hoy. Los tratamientos eran extremos, casi medievales. Los métodos utilizados en el Hospital Borda eran electroshock sin anestesia, aplicado a pacientes que se negaban a obedecer órdenes, baños de agua helada, donde sumergían a los internos en tinas por horas para calmarlos, encierro en celdas minúsculas, donde pasaban días enteros en completa oscuridad, lobotomías experimentales, donde se perforaba el cráneo del paciente con un picahielos para curarlo. Uno de los médicos que trabajó en el Borda en los años 50, escribió en su diario personal: "Estos hombres ya no son hombres, son fantasmas atrapados en cuerpos vacíos". Pero lo más macabro es lo que sucedía en los pasillos durante la noche. Los testimonios sobre eventos paranormales en el Hospital Borda son aterradores. Un enfermero llamado Ricardo, que trabajó en el hospital en los años 80, contó que todas las noches, a las 3 am, se veían sombras moviéndose en el pabellón abandonado. Algunos pacientes aseguraban que era el hombre de la sombra, un ser oscuro que se aparecía a los internos más débiles y los hacía desaparecer. 3 pacientes fueron encontrados sin vida en sus camas con expresiones de terror absoluto. Uno de ellos, según su expediente, fue visto hablando con alguien en la oscuridad antes de su partida. Otro trabajador del hospital contó que, en una ocasión, mientras revisaba los cuartos vacíos de la planta baja, escuchó una voz susurrando: "No me dejes aquí, por favor". Pensando que era un paciente, encendió la linterna y entró en la habitación. Estaba completamente vacía. Cuando quiso salir, la puerta se cerró sola con un golpe seco. Tuvieron que forzarla desde afuera para sacarlo. Desde entonces, nadie entra solo a ese pabellón después de la medianoche. Varios pacientes han asegurado haber visto a una mujer vestida de blanco llorando en los pasillos. Cuando alguien se acerca para preguntarle qué le pasa, desaparece. Algunos creen que es el espíritu de una interna que fue olvidada por su familia y pasó más de 30 años encerrada en el Borda, hasta perder la vida completamente sola. Muchos investigadores paranormales creen que el Hospital Borda es un portal de energía oscura. Posibles razones de su actividad paranormal: el sufrimiento acumulado. Miles de personas pasaron su vida en este hospital. Muchas de ellas partieron de este mundo en agonía y soledad. También se han registrado que algunos pacientes perdieron la vida de formas extremas. Algunos partieron de este mundo por decisión propia, atentando contra su propia vida, y en otros casos, fueron otros internos lo que ocasionaron el deceso. Se dice que cuando una persona parte de este mundo con mucho miedo o dolor, su energía queda atrapada en el lugar. ¿Tú crees que esto pudo haber ocurrido en el Hospital Borda? Déjame en comentarios tu opinión. Algunas personas creen que lo que ocurre en el Borda no son solo fantasmas, sino algo mucho más oscuro. Pero esto es solo el comienzo, porque dentro del hospital hay un pabellón del que nadie quiere hablar, y donde muchos aseguran haber visto algo que no pertenece a este mundo.
Dentro del Hospital Borda, hay un pabellón que permanece cerrado desde hace décadas. Su entrada está bloqueada con cadenas y nadie se atreve a cruzarla. Los enfermeros más antiguos lo llaman el pabellón de los condenados. ¿Por qué fue clausurado? Se dice que médicos realizaban experimentos prohibidos con los internos. Algunos pacientes murieron en circunstancias extrañas. Los empleados comenzaron a escuchar gritos y ver sombras moviéndose dentro de las habitaciones vacías. En varias ocasiones, las puertas se abrían solas en medio de la noche. Pero lo más aterrador ocurrió en 1985, cuando un grupo de internos se amotinó dentro de ese pabellón. En abril de 1985, 5 internos de este pabellón lograron liberarse de sus habitaciones y tomaron el control del área. Lo que pasó dentro es un misterio, pero los enfermeros que lograron ver algo antes de huir describieron escenas aterradoras. Un paciente estaba golpeando su cabeza contra la pared hasta desfigurarse. Otro estaba cubierto de líquido rojo, pero no tenía heridas visibles. Se escuchaban risas y murmullos en un idioma que nadie entendía. Cuando los guardias lograron entrar, 4 pacientes estaban muertos, y el quinto estaba de pie en medio del cuarto, sonriendo. Dijeron que vendrían por nosotros, y ahora ya están aquí. Esa fue su única declaración antes de quedar en estado catatónico. Nunca volvió a hablar. Desde esa noche, el pabellón fue clausurado. Desde el cierre de este sector, nadie debería poder entrar, pero la actividad paranormal no se detuvo. Luces que se encienden solas. A pesar de que el pabellón no tiene electricidad, se han visto luces parpadeando en sus ventanas. Ruidos inexplicables, golpes, susurros y gritos se escuchan desde el interior, sobre todo después de la medianoche. Figuras en las ventanas. Algunos testigos han captado sombras humanas observando desde adentro, pero el pabellón está vacío. Puertas que se abren solas. Guardias de seguridad han encontrado las puertas entreabiertas a la mañana siguiente, aunque estaban aseguradas con cadenas. Pero lo más aterrador es el caso de un guardia de seguridad en 1997. En 1997, un guardia de seguridad que hacía rondas nocturnas en el hospital notó que la puerta del pabellón clausurado estaba entreabierta. Pensando que alguien había entrado sin permiso, encendió su linterna y cruzó el umbral. Lo que vio lo dejó paralizado. Había marcas de manos en las paredes, pero no eran normales. Algunas eran demasiado grandes, como si pertenecieran a una criatura enorme. Otras tenían dedos extremadamente largos. Al fondo del pasillo, había una sombra de pie. No están solos aquí. Esa fue la última frase que escuchó antes de que su linterna dejara de funcionar de golpe. Salió corriendo y renunció al día siguiente. Nunca más quiso hablar de lo que vio dentro. Algunos teóricos creen que el motín de 1985 no fue un simple levantamiento de internos. Se dice que los médicos del pabellón realizaban pruebas con sustancias alucinógenas y procedimientos experimentales. Algunos creen que los internos liberaron algo que no pertenece a este mundo, y hay quienes aseguran que los extraños fenómenos en el pabellón indican que se abrió un portal a una realidad oscura, y que aún sigue activo. ¿Tú qué crees?
Pero si crees que esto es lo más aterrador del Hospital Borda, espera a conocer el caso de un paciente que desapareció dentro del hospital y nunca más volvió a ser visto, como si el edificio mismo lo hubiera devorado. En 1994, un paciente llamado Héctor Ramírez fue ingresado al Hospital Borda. El paciente tenía 36 años, su diagnóstico era esquizofrenia paranoide con episodios de agresividad. No tenía contacto con nadie, tenía alucinaciones auditivas y decía que algo lo observaba en la oscuridad. Hasta ahí, todo parecía un caso más en el hospital, pero lo que ocurrió una noche lo convirtió en una leyenda. 16 de junio de 1994, 02:47 de la madrugada, dos enfermeros patrullaban los pasillos cuando escucharon golpes provenientes de la habitación de Héctor. Cuando entraron, su cama estaba vacía. La puerta seguía cerrada con llave, la ventana tenía barrotes, y no había signos de que hubiera salido por allí. La única pista fue su camisa de fuerza, que estaba en el suelo, completamente rasgada, como si algo la hubiera destrozado. Los enfermeros corrieron a revisar las cámaras de seguridad. Lo que captaron las cámaras de seguridad fue perturbador. Las 2:43, Héctor está sentado en su cama, moviéndose de un lado a otro, como si estuviera hablando con alguien. Las 2:45, de repente, se queda inmóvil y mira fijamente a la esquina de la habitación. Las 2:46, algo cambia en el ambiente, la imagen se vuelve distorsionada, como si hubiera interferencias. Las 2:47, en menos de un segundo, Héctor desaparece. No hay cortes en la grabación, un cuadro lo muestra en la cama y en el siguiente, ya no está, no se ve que salga por la puerta, por la ventana ni por ningún otro lado. Cuando los enfermeros entraron para inspeccionar la habitación, encontraron algo aún más extraño. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones con su propio líquido rojo. La mayoría eran símbolos desconocidos, pero una frase se repetía una y otra vez: la puerta se abrió. ¿A qué puerta se refería? Algunos creen que hablaba del pabellón clausurado del que hablamos antes. Otros aseguran que se refería a un portal a otra dimensión, y los más escépticos piensan que simplemente sufrió un brote psicótico y huyó por algún lugar que nadie descubrió. Lo cierto es que nadie volvió a ver a Héctor Ramírez, jamás. Tras su desaparición, se inició una búsqueda dentro y fuera del hospital. Lo que encontraron fue aún más inquietante. No había señales de fuga, la puerta estaba cerrada y no había forma de que se escapara. Los perros rastreadores no encontraron su olor. Es como si su existencia hubiera sido borrada. Testigos afirmaron haberlo visto. En sueños, algunos pacientes aseguraron que Héctor se les aparecía por las noches, parado junto a sus camas. Y lo más aterrador, en los meses siguientes, varios internos comenzaron a decir lo mismo: él sigue aquí, solo que ustedes no pueden verlo. Héctor era un paciente tranquilo, hasta que una noche, desapareció sin dejar rastro. Las investigaciones oficiales nunca dieron respuestas claras, pero los rumores entre pacientes y trabajadores del hospital sugieren algo mucho más perturbador. Aquí están las 3 teorías más escalofriantes sobre su desaparición. Algunos creen que Héctor fue víctima de un experimento secreto o de una entidad que habita en el Borda. Días antes de desaparecer, Héctor comenzó a hablar de las luces en el techo, asegurando que veía destellos extraños en su habitación. Uno de los enfermeros que lo atendía encontró marcas en su brazo, como si hubieran sido hechas con una aguja, pero Héctor nunca recibió ningún tratamiento intravenoso. Testigos aseguran que esa misma noche se escuchó un sonido metálico en su habitación, seguido de un grito ahogado, y luego, un silencio absoluto.
Cuando revisaron la habitación de Héctor, todas sus pertenencias seguían ahí, pero él había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Los trabajadores del hospital barajaron la posibilidad de que hubiera escapado, pero la puerta estaba cerrada por dentro, y las cámaras de seguridad nunca registraron su salida. ¿Fue abducido por algo desconocido, o alguien intentó ocultar la verdad sobre lo que le ocurrió? Hay quienes creen que ciertos lugares con alta carga emocional pueden convertirse en puntos de acceso a realidades desconocidas. ¿El Hospital Borda es uno de estos lugares? Pacientes y trabajadores han reportado experiencias inexplicables dentro del hospital, sombras que parecen moverse por sí solas en los pasillos, habitaciones donde los relojes dejan de funcionar de repente, zonas donde las voces de los pacientes suenan distorsionadas, como si vinieran desde otro lugar. ¿Y si Héctor entró en uno de estos portales y nunca pudo regresar? Hay un detalle escalofriante. Uno de los internos afirmó haber visto a Héctor después de su desaparición, pero no como lo recordaban. Según su testimonio, su piel era pálida, casi grisácea, sus ojos parecían vacíos, como si estuviera allí, pero su conciencia no. Intentó hablarle, pero Héctor simplemente lo miró y se desvaneció en la oscuridad. ¿Era una alucinación o una prueba de que Héctor había cruzado a otro mundo? Algunas teorías sugieren que el Borda es un punto de intersección entre dimensiones. Los pacientes con una conexión más fuerte con lo paranormal podrían ser los primeros en notar estos cambios, y quizás Héctor fue uno de ellos. Algo lo poseyó. Esta es, sin duda, la teoría más aterradora. Algunos creen que Héctor nunca desapareció, sino que algo tomó su lugar. Días antes de esfumarse, Héctor comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que escuchaba voces que le susurraban su nombre. Se despertaba en lugares donde nunca se había acostado. Su manera de hablar cambió. A veces su voz sonaba diferente, más grave, más profunda, como si no fuera él quien hablaba. Una noche, una enfermera lo encontró parado en el pasillo, con la mirada perdida. Cuando le preguntó qué hacía allí, Héctor respondió: "Yo no soy Héctor". Al día siguiente, desapareció. Lo más inquietante es que otros pacientes reportaron ver a una figura parecida a Héctor en diferentes partes del hospital, pero había algo raro. Su sombra no coincidía con su cuerpo. Algunos dijeron que su reflejo en las ventanas parpadeaba, como si fuera otra persona mirándolos desde el otro lado. Las cámaras de seguridad captaron siluetas en el pasillo donde dormía Héctor, pero nunca lograron identificar quién o qué era. Héctor sigue atrapado en el hospital, ¿o su cuerpo fue tomado por algo más? Muchos aseguran que en los pasillos del Borda todavía se siente su presencia, pero la pregunta sigue abierta: ¿qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche? El caso de Héctor sigue siendo uno de los más misteriosos del Hospital Borda. ¿Crees que fue víctima de una abducción, un portal dimensional, o algo aún más siniestro? ¿Tú qué piensas? ¿Es posible que el Borda oculte fuerzas que aún no comprendemos? A lo largo de los años, cientos de internos del Hospital Borda han afirmado ver cosas que no deberían existir. Entre los relatos más inquietantes destacan sombras que se mueven por los pasillos en plena madrugada, susurros que vienen de habitaciones vacías, figuras con ojos brillantes que los observan desde las esquinas. Pero hay testimonios que son aún más perturbadores. Pacientes que aseguraron que el hospital estaba habitado por algo más. Caso de Esteban Pérez, internado en 2008. Esteban era un paciente con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, pero su caso llamó la atención de los médicos porque tenía alucinaciones extremadamente específicas. Él aseguraba que todas las noches,
A la misma hora, un hombre entraba en su habitación, y se sentaba en su cama. No me hace daño, solo se queda ahí, mirándome, pero no tiene ojos. Los médicos pensaron que era un delirio más, hasta que revisaron las cámaras de seguridad. Lo que captaron las cámaras, a las 03:33 de la mañana, Esteban se sienta en la cama, como si estuviera hablando con alguien. A los pocos segundos, se echa para atrás, como si algo lo empujara. Su rostro cambia por completo, pasa de estar tranquilo a una expresión de puro terror. Y lo más perturbador, en la grabación se ve la sábana hundirse, como si alguien invisible estuviera sentado sobre ella. Los médicos intentaron tranquilizarlo, pero Esteban solo repetía una frase una y otra vez: no dejen que me lleve, no dejen que me lleve. Días después, Esteban fue encontrado en su habitación, completamente catatónico, nunca volvió a hablar. Caso de María Sosa, internada en 2015, María Sosa ingresó al Hospital Borda por un trastorno disociativo de identidad, pero su comportamiento se volvió aterrador. Una noche, las enfermeras entraron en su habitación y la encontraron de pie en el centro del cuarto, con los brazos abiertos y la cabeza inclinada hacia atrás. Su cuerpo se movía de manera antinatural, como si algo la estuviera controlando. Las enfermeras intentaron sujetarla, pero su fuerza era descomunal. Sus ojos estaban en blanco, se reía en un tono grave que no coincidía con su voz habitual, se movía de forma espasmódica, como si algo estuviera dentro de ella. Al día siguiente, María no recordaba nada. Pero lo más aterrador fue lo que encontraron en su habitación. Las cámaras de seguridad registraron algo imposible. María pasó más de 4 horas completamente inmóvil en el centro de la habitación. A las 3:33, su cuerpo comenzó a convulsionar de manera antinatural. Su sombra en la pared se movía, pero su cuerpo seguía inmóvil. Las enfermeras estaban aterradas. Una de ellas intentó sostenerla y, según su testimonio, sintió como si una corriente helada recorriera su cuerpo. Pero lo peor vino después. Esa misma noche, en la pared de la habitación, apareció una inscripción grabada con uñas: él sigue aquí. María fue trasladada a otro pabellón, pero otras pacientes en esa misma habitación empezaron a vivir experiencias similares. Hasta hoy, nadie sabe quién es él y por qué sigue en el hospital. Testimonio de Andrés López, enfermero del Hospital Borda. Andrés trabajó en el Borda durante más de 10 años. Uno de los pasillos más temidos por los pacientes y el personal es el pabellón C. Ahí, los pacientes afirmaban escuchar voces, pero no eran alucinaciones. Las voces se escuchaban en los pasillos vacíos. Según Andrés, los internos gritaban en medio de la noche, asegurando que alguien les hablaba desde la oscuridad. No era una voz humana, sonaba como un murmullo grave, como si hablara en un idioma antiguo. En varias ocasiones, las luces parpadeaban justo antes de que las voces se hicieran más fuertes. Un día, un paciente llamado Federico dibujó lo que veía. Era una figura alta, con extremidades largas y sin rostro, de pie en la esquina de su habitación. Lo más extraño es que otros internos describieron exactamente la misma figura, aunque nunca se habían visto entre ellos. Andrés dejó el hospital después de un último suceso aterrador. Una noche, mientras hacía su ronda, pasó por el pasillo del pabellón C y escuchó su propio nombre susurrado, pero no había nadie allí. Desde entonces, el pabellón se convirtió en uno de los lugares más evitados del hospital.
Caso de Ricardo Gómez, internado en 1996. Ricardo Gómez fue un paciente del Borda que pasó más de 15 años internado. Siempre hablaba de la sombra del paciente 108. Según Ricardo, todas las noches veía a un hombre de bata blanca parado en el pasillo, con los brazos cruzados y la cabeza baja. Cada vez que intentaba hablarle, la figura desaparecía, pero la historia se vuelve más aterradora. En los registros del hospital, no existía ningún paciente 108, pero muchos aseguraban haberlo visto. Algunos internos aseguraban que se acercaba a las camas por las noches. Otros afirmaban que, al mirarlo directamente, empezaban a escuchar gritos en su cabeza. En 2002, un enfermero renunció luego de ver al paciente 108 en una grabación de seguridad. Hasta el día de hoy, algunos trabajadores aseguran que sigue apareciendo en los pasillos. ¿Quién era realmente el paciente 108? Nadie lo sabe, pero su presencia sigue perturbando a quienes trabajan en el hospital. El Hospital Borda no es solo un hospital psiquiátrico, es un lugar lleno de sombras, voces y presencias que nadie puede explicar. ¿Acaso los pacientes no están locos, sino que pueden ver lo que los demás no? Lo cierto es que los testimonios continúan acumulándose, y mientras las puertas del hospital sigan abiertas, las historias de terror seguirán saliendo a la luz. ¿Te atreverías a caminar por los pasillos del Borda de noche? El Hospital Borda no es solo un hospital psiquiátrico, es un lugar marcado por el sufrimiento, el dolor, y algo más. Desde su fundación, ha sido testigo de historias de abandono, tratamientos extremos y pacientes que simplemente desaparecieron en la oscuridad. Las preguntas siguen sin respuesta. Las experiencias paranormales son solo el reflejo de mentes atormentadas, o algo mucho más siniestro acecha entre esas paredes. El Borda es un hospital, o una prisión donde las almas quedan atrapadas para siempre. Las sombras que deambulan por los pasillos son solo alucinaciones, o huellas de quienes nunca lograron salir. Los testimonios de pacientes, médicos y visitantes siguen acumulándose, año tras año, y aunque muchos intentan explicarlo con la ciencia, otros saben la verdad. El Borda no está vacío, nunca lo ha estado, y quizás nunca lo estará. Si alguna vez pasas frente al hospital en la madrugada, escucha con atención. Algunos aseguran que, entre el viento y la brisa nocturna, se pueden escuchar susurros, lamentos de aquellos que nunca lograron salir. Y si alguna vez sientes una presencia cerca de ti, pero no hay nadie, no mires atrás, podrías encontrarte con algo que no pertenece a este mundo. ¿Tú qué piensas? ¿El Borda es solo un hospital, o algo más? Gracias. Japón es un país donde lo moderno y lo ancestral conviven a cada paso, donde los rascacielos se alzan junto a santuarios milenarios, y donde las leyendas no son simples historias, sino advertencias que muchos aún respetan. Entre las montañas, bosques densos y aldeas remotas, existen secretos que nunca fueron escritos en los libros, lugares que no aparecen en los mapas, pero que viven en susurros, nombres que no figuran en archivos, pero que los ancianos aún pronuncian con temor. Uno de esos nombres es Sugisa Ohamura. Puede que nunca hayas oído hablar de él, no está en Google Maps, no tiene código postal, no figura en registros históricos oficiales, y sin embargo, cientos de personas aseguran que alguna vez existió. Se dice que era una aldea pequeña, perdida entre los árboles del norte de Japón, una de esas comunidades donde todos se conocían, donde la vida parecía tranquila, hasta que una noche todo cambió. La historia cuenta que un hombre, poseído por una fuerza que nadie comprendió, se levantó en medio de la noche y asesinó a cada uno de los habitantes, uno por uno, sin piedad. Cuando la policía llegó, no quedaba nada más que silencio.
y cuerpos, y entonces, en lugar de abrir una investigación, algo más inquietante ocurrió. El gobierno habría decidido borrar el pueblo del mapa, literalmente. Destruyeron las rutas de acceso, quemaron los archivos, eliminaron las menciones oficiales, y lo más escalofriante, instalaron advertencias para mantener a los curiosos lejos, pero no pudieron borrar la memoria colectiva. Con los años, la historia se filtró en foros de internet. Algunos aseguran haber llegado a una zona boscosa donde hay un torii antiguo, cubierto de musgo, una roca con forma de calavera, y señales en japonés pintadas en rojo que dicen, no sigas adelante o regresa ahora. Otros, simplemente, no regresaron. Hoy, vamos a sumergirnos en uno de los mayores misterios del folclore japonés moderno, una leyenda que mezcla horror, conspiración y lo inexplicable. ¿Qué ocurrió realmente en Sugizawa? ¿Fue una masacre real ocultada por el gobierno? ¿Una aldea que desapareció por razones oscuras? ¿O simplemente el eco de una historia inventada que se salió de control? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en la que ves la historia y el silencio que la rodea. La leyenda de Sugizawa Mura no nació en televisión, ni en libros antiguos. Empezó a aparecer tímidamente en foros japoneses a finales de los años 90, y se volvió más popular con el auge de los sitios de misterios y exploración urbana en los años 2000. En esos rincones del Internet, algunos usuarios comenzaron a hablar de un pueblo perdido en la prefectura de Aomori, al norte de Japón. Aseguraban que el lugar había sido borrado de los mapas oficiales y que nadie en la región se atrevía a hablar de él. El punto de partida de la leyenda es estremecedor. Un hombre, presuntamente habitante del pueblo, pierde la cordura de forma repentina. Una noche, toma un arma, algunos dicen un rifle de caza, otros un hacha y va casa por casa asesinando a sus vecinos. No se salva nadie, ancianos, parejas, incluso menores de edad. Algunos creen que no actuó solo, sino como parte de un rito o posesión. Pero eso es solo una de las muchas versiones. El número de víctimas varía según quien cuente la historia. Algunos hablan de 20 personas, otros, de más de 50. Cuando las autoridades finalmente llegaron, encontraron un pueblo bañado en sangre, y al asesino muerto, en lo alto de una colina, con una sonrisa macabra y los ojos abiertos. Hasta acá, podría sonar como una típica leyenda urbana, pero lo que realmente alimentó el mito fue lo que vino después. En lugar de investigar lo ocurrido, los registros fueron eliminados, el acceso al pueblo fue bloqueado, las rutas que conducían al lugar desaparecieron, y Sugizawa Mura fue, supuestamente, borrado de la historia oficial. Algunos investigadores independientes intentaron rastrear documentos antiguos, mapas previos a los años 40. En algunos aparece un asentamiento en esa zona, pero con otro nombre. ¿Fue cambiado para ocultarlo, o nunca existió realmente? Lo cierto es que ninguna prueba concluyente ha podido confirmar su existencia, pero tampoco han podido desmentirla del todo, y eso, en el mundo de las leyendas, es más que suficiente para que crezca. Pero si creías que lo más oscuro era la historia, espera a ver lo que encontraron quienes intentaron buscar el pueblo, porque algunos de ellos no regresaron nunca. A pesar de los rumores, o quizás precisamente por ellos, Sugizawa Mura se convirtió en un imán para los más curiosos. No importaba que no apareciera en los mapas actuales, no importaba que los caminos estuvieran supuestamente bloqueados. Para algunos, eso solo hacía que el lugar fuese aún más atractivo. Así comenzaron a circular los primeros relatos de investigadores independientes, amantes del misterio y del folclore japonés, que intentaron encontrar el lugar usando pistas sueltas, coordenadas antiguas, testimonios locales, documentos deteriorados, o incluso marcas en mapas desactualizados.
Algunos de estos exploradores aseguran que en las profundidades de Aomori, si se toma una ruta secundaria entre ciertos pueblos rurales, es posible llegar a una zona boscosa extrañamente silenciosa, donde ya no hay caminos señalizados. Unos pasos más adentro y se empieza a notar que algo no está bien. Uno de los relatos más repetidos habla de una puerta tori cubierta de musgo, vieja, deformada por el tiempo. Justo detrás, una roca con una forma extraña. Dicen que, si la miras desde cierto ángulo, parece una calavera, con la boca abierta. Otros dicen haber visto carteles oxidados clavados en los árboles, con advertencias escritas en rojo, mensajes en japonés como regresa ahora o este es un lugar de muerte. Nadie sabe quién puso esos carteles. Algunos dicen que fueron puestos por el gobierno hace décadas. Otros creen que es obra de los pocos que aún custodian el secreto del pueblo maldito. Hay testimonios aún más perturbadores. Personas que aseguran haber caminado durante horas entre árboles que parecían todos iguales, como si el bosque no tuviera fin, una sensación de desorientación total. Incluso quienes llevaban brújula, relatan que la aguja giraba sin sentido. Algunos de estos exploradores dicen haber escuchado voces, leves al principio, como susurros entre los árboles. Otros dicen que escucharon llantos y pasos, pero nunca vieron a nadie. Un detalle que se repite con frecuencia es la sensación de ser observado. Muchos describen que, a pesar de estar solos, sentían una presencia constante, una mirada invisible que los seguía en cada paso. Pocos se animaron a seguir demasiado profundo. La mayoría, al sentir esa presencia o al leer las advertencias, decidieron dar media vuelta, pero algunos no, y según se cuenta, al menos 2 personas jamás regresaron. Obviamente, no hay forma de comprobarlo, no hay nombres, no hay denuncias oficiales, solo relatos anónimos, dejados en foros, blogs viejos, y sitios de misterio japoneses que, en su mayoría, ya desaparecieron. Y es justamente eso lo que alimenta la leyenda, la mezcla entre lo que podría ser real y lo que no se puede comprobar. Pero hay algo que sí es real, la obsesión, porque hasta el día de hoy, hay quienes siguen buscando Sugisa Ohamura, convencidos de que el lugar existe, y que guarda un secreto que jamás debía ser revelado. Pero, ¿y si esta leyenda no fue inventada? ¿Y si está basada en un hecho real, uno tan brutal que marcó a Japón para siempre? Para algunos, la leyenda de Sugisa Ohamura es solo eso, una historia de terror popular que creció en Internet. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto, y que podría cambiarlo todo. Existe un hecho completamente real, registrado, documentado, brutal, que sucedió en Japón, y que tiene sorprendentes similitudes con la historia del pueblo maldito. Me refiero a lo ocurrido en Tsuyama. Sucedió en la madrugada del 21 de mayo de 1938. El autor fue un joven de 21 años llamado Mutsuo Toi, un estudiante que había tenido que abandonar la escuela por problemas de salud y que, lentamente, fue cayendo en el aislamiento y el rencor hacia la comunidad que lo rodeaba. Durante meses, Toi planeó meticulosamente su venganza, se entrenó con armamento, estudió los hábitos de sus vecinos y diseñó un plan para atacar sin dejar escapatoria. Esa noche, desconectó el suministro eléctrico del pueblo, y en completa oscuridad, agredió a 30 personas con un rifle y una espada, y luego se quitó la vida. Fue uno de los crímenes más atroces de la historia japonesa. La prensa cubrió el hecho, pero con una fuerte carga de censura, ya que el país se preparaba para la guerra y las autoridades querían evitar el pánico social. La tragedia dejó marcas profundas. Algunas familias se mudaron, otros se negaban a hablar del tema. Con el tiempo, la historia se volvió casi tabú, y fue desvaneciéndose entre los archivos, y es aquí donde la teoría más inquietante cobra fuerza. Muchos creen que la leyenda de Sugisawa no surgió de la nada, sino como una reinterpretación, exageración o distorsión de este hecho real,
que el nombre del pueblo cambió, que se sumaron elementos sobrenaturales, que el mito creció con los años, pero que todo comenzó allí, con el acto desesperado de un hombre que sintió que el mundo lo había olvidado. Otras teorías van más allá, sugieren que el caso de Tsuyama no fue el único, y que hay otros pueblos con historias similares, ocurridas entre las décadas del 20 y el 40, que podrían haber sido ocultadas o minimizadas por el gobierno japonés, en plena época de militarización. También hay quienes piensan que Sugizawa existió realmente, y que fue un caso aún más oscuro que el de Tsuyama, tan perturbador que nunca fue publicado, que la historia se ocultó deliberadamente, y que el caso de Toi fue solo una parte del rompecabezas. Pero hay algo que no podemos negar, la conexión entre ambos casos existe. Un joven aislado, un ataque masivo en una comunidad pequeña, el silencio posterior, y una historia que se desvanece, hasta que alguien decide volver a contarla. Porque a veces, las leyendas no son otra cosa que ecos deformados de la realidad, fragmentos de verdades olvidadas, disfrazadas de ficción para que nadie las mire demasiado de cerca. Pero, ¿por qué tanta gente jura haber visto el lugar? Como explicamos los testimonios, las señales, las estructuras ocultas en el bosque. A lo largo de los años, ciertos mapas viejos, de esos que solo se encuentran en bibliotecas olvidadas o colecciones privadas, mostraban un pequeño punto entre las montañas de Aomori, un nombre escrito con tinta borrosa, Sugizawa, pero esos mapas comenzaron a desaparecer. Algunos dicen que fueron retirados por el gobierno japonés, otros, que fue alguien más, alguien que no quería que ese lugar fuera encontrado otra vez. Lo escalofriante es que, aunque Sugizawa oficialmente no existe, hay personas que aseguran haber seguido rutas antiguas de senderismo y terminar en un bosque donde el silencio es antinatural, como si el aire estuviera contenido, como si el lugar no quisiera ser invadido. ¿Será que Sugizawa no está en los mapas? ¿Por qué algo logró quedarse allí, enterrado entre los árboles, esperando al próximo que se atreva a buscar? Hace no mucho, una familia japonesa de turistas afirmó haberse desviado accidentalmente por un camino rural en la región de Aomori. En sus propias palabras, tomamos un desvío equivocado, la ubicación fallaba, y de pronto, el camino terminó frente a una especie de entrada de piedra, como si marcara el inicio de algo antiguo. Intentaron volver al lugar unos días después con amigos, pero nunca lograron encontrar esa ruta de nuevo, como si Sugizawa se abriera solo para ciertas personas, y solo una vez. En medio de la selva mexicana, ocultos entre raíces y rocas, se encuentran los cenotes, pozos de agua cristalina que parecen invitar a un baño refrescante, pero que en realidad esconden secretos oscuros. Para los antiguos mayas, estos lugares no eran simples formaciones naturales, eran la entrada al inframundo, el umbral hacia Xibalbá, donde habitaban los dioses y los espíritus. En sus profundidades se han hallado restos humanos, joyas y ofrendas, testigos de sacrificios realizados en honor a los dioses de la lluvia y la fertilidad, y aunque hoy miles de turistas los visitan, los pobladores locales aseguran que aún se escuchan lamentos, que algunos cenotes tienen guardianes invisibles, y que hay quienes nunca regresaron después de aventurarse en sus aguas. Hoy vamos a sumergirnos juntos en las historias, leyendas y misterios más escalofriantes de los cenotes. Prepárate, porque lo que parece un paraíso natural puede convertirse en tu peor pesadilla. Para entender por qué los cenotes son tan misteriosos, primero debemos mirar hacia el pasado, hacia la cosmovisión de los antiguos mayas. Ellos no veían a los cenotes como simples depósitos de agua. Para su cultura, estos lugares eran ojos de los dioses, puntos de conexión entre el mundo de los vivos y el Xibalbá, el inframundo, un sitio sagrado donde la vida y la muerte se encontraban en un mismo punto.
Cuenta la tradición que el dios Chaak, señor de la lluvia, habitaba en estas aguas profundas. Cuando las sequías azotaban, los mayas acudían a los cenotes con ofrendas, confiando en que Chaak los escucharía. Pero no siempre se trataba de flores o cerámicas, también había sacrificios humanos. Imagina la escena: una ceremonia en plena selva, antorchas encendidas, tambores que marcan el pulso de la noche, y un grupo de sacerdotes conduciendo a jóvenes hasta el borde del cenote. La multitud observa en silencio, hasta que los cuerpos son arrojados a las aguas oscuras, en busca del favor divino. Y aquí surge un detalle inquietante: los que lograban salir con vida después de caer al agua eran considerados mensajeros de los dioses, elegidos por Chaak. Pero, ¿realmente eran sobrevivientes afortunados, o simples almas marcadas para siempre? Lo más perturbador es que, siglos después, arqueólogos han encontrado restos humanos, collares de jade y armas ceremoniales en el fondo de algunos cenotes, como si la historia confirmara las leyendas. Y esto apenas es el inicio, porque si los mayas creían que estos lugares eran puertas al inframundo, ¿qué es lo que aún habita en esas aguas? ¿Acaso los espíritus de los sacrificados siguen ahí, esperando? Quédate, porque a continuación descubrirás las leyendas más oscuras que han nacido alrededor de los cenotes, y te aseguro que después de escucharlas, no volverás a verlos de la misma forma. Entre los mayas existe una creencia muy arraigada: cada cenote tiene un guardián. No se trata de un animal o de una persona, sino de un ser invisible, muchas veces descrito como un alux, pequeños duendes o espíritus que protegen la selva y los lugares sagrados. Los pobladores aseguran que si entras a un cenote sin pedir permiso, estos guardianes pueden castigarte. ¿Cómo? Desorientándote en el agua, provocando mareos repentinos, o incluso arrastrándote hacia el fondo. Hay relatos de buzos que aseguran haber escuchado risas o susurros bajo el agua, justo antes de que se les apagara la linterna o de que sintieran una mano invisible empujarlos hacia abajo. ¿Casualidad? ¿O advertencia de que alguien había entrado sin respeto? Muchos lugareños, antes de nadar, dejan pequeñas ofrendas, flores, monedas o simplemente un rezo. Creen que es la única manera de ser aceptados por el guardián del cenote, porque si el espíritu decide que no perteneces allí, es posible que nunca salgas. Y aquí viene lo más inquietante: algunos turistas que han ignorado esta tradición han terminado ahogándose en circunstancias extrañas. Los guías locales lo explican de una sola manera: el cenote los rechazó. Si un cenote puede tener un guardián invisible que protege su entrada, ¿qué otras presencias podrían habitar en sus profundidades? En muchos pueblos de la península de Yucatán se habla de una aparición inquietante: la mujer del cenote. Los relatos coinciden en describirla como una figura femenina vestida de blanco, con un rostro tan pálido que parece brillar bajo la luz de la luna. Siempre aparece de noche, caminando por la orilla del agua o incluso de pie sobre la superficie, como si flotara. Se dice que esta mujer fue una joven sacrificada en los rituales mayas. Su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y el inframundo, condenada a vagar eternamente en el mismo lugar donde perdió la vida. Quienes afirman haberla visto aseguran que primero escucharon un canto suave, hipnótico, como si alguien los llamara desde el agua. Después, la silueta de la mujer comenzó a formarse lentamente, hasta estar frente a ellos. Algunos hombres, fascinados por su belleza, intentaron acercarse, y en ese momento sintieron un tirón invisible que los arrastró hacia el fondo del cenote. Varios pobladores aseguran que esos ahogamientos inexplicables no son accidentes, sino la obra de este espíritu. Dicen que la mujer del cenote busca compañía, almas que la acompañen en su soledad eterna. Lo más perturbador es que, según las historias, cuando ella aparece, el agua se queda completamente inmóvil, ni una ola, ni una brisa, como si el cenote entero estuviera conteniendo la respiración para dejarla manifestarse. Hasta hoy,
Algunos lugareños evitan acercarse a los cenotes en noches de luna llena, porque creen que ella sigue ahí, esperando a su próxima víctima. No todos los misterios de los cenotes se ven, algunos se escuchan. En varias comunidades mayas existe la creencia de que ciertos cenotes guardan un eco extraño, diferente al de cualquier otro lugar. Cuando alguien grita su nombre dentro de la cavidad, la respuesta que recibe no es la misma voz, sino una más grave, distorsionada, como si viniera desde muy abajo, desde lo profundo del agua. Los ancianos dicen que ese eco no es un simple fenómeno acústico. Para ellos, es la voz de los espíritus que habitan en el inframundo. Una advertencia, según la tradición, escuchar tu nombre de regreso con ese tono oscuro es una señal de mala suerte, e incluso un presagio de muerte cercana. Algunos visitantes que se atrevieron a probarlo cuentan que, en lugar de su propio nombre, lo que regresó fue una risa lejana. Otros aseguran que el eco respondió con palabras incomprensibles, como si alguien estuviera hablando en una lengua antigua que nadie reconoce. Hay familias que todavía prohíben a los más jóvenes gritar en los cenotes, convencidas de que esa simple acción podría despertar a las fuerzas que reposan bajo el agua, porque, dicen, una vez que esas voces responden, nunca vuelves a estar solo. Un buzo profesional relató que, en pleno descenso, su linterna comenzó a parpadear sin motivo. El agua estaba tranquila, pero él sentía que algo lo seguía. De pronto, juró ver una sombra moverse entre las rocas. Cuando revisó el video de su cámara, en un instante fugaz, aparecía lo que parecía ser un rostro humano mirándolo desde la oscuridad. Otro testimonio, contado por un guía local, habla de un grupo de turistas que decidió nadar de noche en un cenote alejado. En medio del silencio, escucharon lo que parecía ser una melodía suave, como un canto. La música se fue intensificando hasta que el más joven del grupo comenzó a sentir que alguien lo jalaba hacia abajo. Entre todos lograron sacarlo del agua, pero él juraba que una mano helada lo había sujetado del tobillo. También existen historias de viajeros que aseguran sentirse desorientados apenas entrar. Uno de ellos comentó que, sin razón, perdió la noción del tiempo, pensó que había estado dentro del agua solo unos minutos, pero al salir, habían pasado más de 2 horas. Estos relatos modernos hacen eco de las antiguas creencias mayas. Los cenotes no son simples pozos de agua, son lugares vivos, que parecen observar a quienes se atreven a entrar. Para los antiguos mayas, cada cenote era más que un depósito de agua, era un acceso directo a Xibalbá, el mundo subterráneo donde habitaban los señores de la muerte y los espíritus de los sacrificados. Se decía que bajo esas aguas existían pasajes ocultos que conectaban el mundo humano con el reino de los dioses oscuros. Algunos sacerdotes afirmaban que, durante los rituales, podían escuchar voces provenientes de lo más profundo, como si alguien los respondiera desde el otro lado. Con el paso de los siglos, los buzos que se han atrevido a explorar los túneles subacuáticos de los cenotes hablan de experiencias inquietantes. Muchos aseguran sentir corrientes frías repentinas, escuchar sonidos extraños o ver luces que se apagan de golpe, como si algo quisiera impedirles seguir avanzando. Hay incluso quienes nunca regresaron, sus cuerpos jamás fueron encontrados, como si el agua misma los hubiera tragado. Para los pobladores, estas desapariciones no tienen un misterio científico. Creen que los cenotes se abren solo para reclamar a quienes deben formar parte del inframundo. Algunos ancianos aún dicen que si uno se queda en silencio, puede escuchar un murmullo lejano, un llamado que viene desde lo más hondo, y que si respondes a esa voz, tu espíritu quedará atrapado bajo el agua, incapaz de volver al mundo de los vivos. Los cenotes son considerados tesoros naturales, postales de agua cristalina que atraen a miles de visitantes cada año, pero detrás de su belleza se esconden siglos de mitos, rituales y tragedias que aún hoy resuenan en sus profundidades. Son realmente portales al inframundo,
guardianes de sacrificios antiguos y espíritus atrapados? ¿O son simplemente lugares donde la imaginación y el misterio se mezclan con la historia? Lo cierto es que cada cenote guarda un silencio particular, un eco extraño, una energía que muchos aseguran sentir apenas se acercan. Quizás los mayas tenían razón. Quizás estos pozos de agua son mucho más que formaciones naturales. ¿Te atreverías a sumergirte en un cenote sabiendo todas las leyendas que lo rodean? Imagina vivir en una casa donde cada rincón parece estar habitado por fuerzas oscuras, donde los gritos de tus hijos no son de juego, sino de auténtico terror. Esto no es una historia sacada de una película de terror, sino un caso real que dejó atónitos a policías, trabajadores sociales y hasta a un sacerdote. Hoy te llevaré a la casa de los 200 demonios, donde la familia Ammons vivió una verdadera pesadilla. Pero antes de continuar, quiero advertirte, lo que estás a punto de escuchar puede quedarse contigo mucho tiempo después de que termine este video. En noviembre de 2011, la Toya Ammons se mudó a una casa modesta en Gary, Indiana, junto a su madre, Rosa Campbell, y sus 3 hijos pequeños. La mudanza representaba un nuevo comienzo para la familia, una oportunidad para dejar atrás las dificultades del pasado y construir un futuro mejor. Pero desde el primer día, la casa les dio la bienvenida con señales inquietantes. En pleno invierno, cuando la mayoría de los insectos debería estar desaparecida, la Toya notó una gran cantidad de moscas en el porche delantero. Eran negras, grandes, y parecían multiplicarse cada día. Aunque intentó deshacerse de ellas, no importaba cuántas veces las ahuyentara, siempre volvían, como si estuvieran ligadas a algo más oscuro que un simple cambio de estación. Las moscas eran solo el principio. Dentro de la casa, comenzaron a ocurrir cosas más extrañas. Al principio, la Toya y Rosa escuchaban pasos en el ático, como si alguien caminara pesadamente arriba, pero al revisar, no encontraban nada. Luego, las puertas comenzaban a cerrarse y abrirse por sí solas, a cualquier hora del día o de la noche. La Toya intentó buscar explicaciones lógicas, corrientes de aire, una casa vieja que cruje, pero en su interior, empezaba a crecer una sensación de que algo más estaba ocurriendo. No pasó mucho tiempo antes de que los eventos se volvieran más personales y aterradores. Una noche, la Toya fue despertada por los gritos de su hijo menor, que parecía estar en medio de una pesadilla. Al entrar en la habitación, encontró al niño sentado en la cama, mirando a la esquina de la habitación con los ojos muy abiertos, como si viera algo que ella no podía. Cuando le preguntó qué ocurría, el niño solo susurró: «Él está aquí, mamá, no me deja dormir». La Toya intentó tranquilizar a su hijo, pero esa no sería la última vez que algo así ocurriría. En las semanas siguientes, los 3 niños comenzaron a despertar en mitad de la noche, llorando y gritando. Decían que veían sombras en sus habitaciones, figuras oscuras que se movían a través de las paredes y los observaban desde las esquinas. La situación empeoró cuando los niños comenzaron a hablar en sueños, pronunciando palabras incomprensibles, como si estuvieran en trance. Cada día, la atmósfera en la casa se volvía más pesada, más opresiva. Rosa Campbell, la madre de la Toya, notó que se sentía constantemente observada, incluso cuando estaba sola en la casa. La familia se encontraba al borde del colapso, luchando por entender lo que estaba ocurriendo y sin saber a quién acudir para pedir ayuda. Una noche, cuando la Toya y Rosa creían que ya habían visto lo peor, la situación tomó un giro espeluznante. Su hija de 12 años comenzó a gritar en su habitación. Cuando llegaron, la encontraron flotando sobre su cama, con los ojos cerrados, completamente rígida. No importaba cuánto intentaran despertarla,
la niña no respondía. En ese momento, el miedo se convirtió en puro pánico. Sabían que algo verdaderamente oscuro y peligroso estaba tomando control de su hogar. La Toya y Rosa, desesperadas y aterradas, comenzaron a buscar ayuda. Llamaron a amigos, familiares, y finalmente a su iglesia, pero lo que ocurrió después solo sirvió para confirmar sus peores temores. ¿Qué fuerzas estaban atormentando a la familia Ammons, y cómo podrían enfrentarlas? Después del incidente de la levitación, los hijos de la Toya comenzaron a mostrar comportamientos extraños y perturbadores. Se retorcían, gruñían, y sus voces cambiaban como si alguien más hablara a través de ellos. El niño de 9 años fue visto caminando de espaldas por las paredes del hospital, en un evento presenciado por médicos y trabajadores sociales, quienes quedaron aterrorizados por lo que vieron. Imagina estar en una habitación y ver a tu hijo escalar una pared como si la gravedad no existiera. Lo que los doctores y las enfermeras presenciaron en ese hospital fue suficiente para que muchos de ellos se cuestionaran lo que creían posible. Pero, ¿qué estaba causando estos horrores? ¿Era simplemente histeria colectiva? ¿O había algo mucho más oscuro en juego? La Toya estaba convencida de que su familia estaba bajo el ataque de fuerzas demoníacas. Desesperada, recurrió a su iglesia, pero las oraciones y el agua bendita no parecían ser suficientes. Fue entonces cuando decidió buscar la ayuda de un sacerdote local, el padre Michael Maginot. El padre Maginot escuchó con escepticismo los relatos de la familia Ammons, pero decidió visitar la casa para investigar. Lo que encontró allí le heló la sangre. Relató haber sentido una presencia maligna en la casa y, tras consultar con sus superiores, obtuvo el permiso para realizar un exorcismo. El exorcismo no fue un proceso sencillo. Fueron necesarias varias sesiones para tratar de expulsar los demonios que, según el padre Maginot, atormentaban a la familia. Durante estos rituales, la Toya convulsionaba y gritaba en lenguas desconocidas, mientras sus hijos mostraban señales de mejora, aunque seguían aterrados. Si esta historia te está dejando sin aliento, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos escalofriantes como este. Cada semana exploramos los rincones más oscuros del mundo paranormal, así que no querrás perderte lo que viene. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de exploradores de lo desconocido. La situación se volvió tan extrema que el Departamento de Servicios para Niños de Indiana se involucró, llevando a los niños a un hospital para ser evaluados. Los trabajadores sociales también experimentaron eventos paranormales durante sus visitas a la casa, como luces que se apagaban solas y huellas inexplicables en el piso. Una trabajadora social afirmó haber visto cómo el niño de 9 años fue lanzado contra una pared sin que nadie lo tocara. Este evento fue registrado en un informe oficial, lo que llevó al Estado a tomar medidas extremas para proteger a los niños. Sin embargo, a pesar de la intervención del gobierno, los sucesos extraños continuaron. A medida que los reportes de estos eventos se acumulaban, la historia de la familia Ammons comenzó a atraer la atención de los medios y del público en general. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿qué estaba causando estos fenómenos? ¿Era posible que la casa estuviera realmente poseída por 200 demonios, como creía la Toya? Finalmente, después de meses de terror, la Toya Ammons y su familia decidieron mudarse, abandonando la casa en Gary, Indiana. Curiosamente, tras dejar la casa, los eventos paranormales cesaron casi por completo. Sin embargo, lo que vivieron allí sigue persiguiéndolos hasta el día de hoy. La casa, conocida ahora como la Casa de los 200 Demonios, fue comprada por un famoso investigador de fenómenos paranormales que intentó documentar lo que ocurría dentro de sus paredes. Aunque muchas personas se mantienen escépticas sobre lo sucedido, los informes oficiales,
Los testimonios de los trabajadores sociales, médicos, y el mismo sacerdote, dejan abierta la posibilidad de que algo verdaderamente siniestro habitó esa casa. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió en la casa de los Ammons? ¿Una simple serie de coincidencias? ¿Un caso de histeria colectiva? O, tal vez, una confrontación directa con el mal en su forma más pura? La respuesta podría ser algo que nunca sabremos con certeza, pero lo que está claro es que la historia de la casa de los 200 demonios sigue siendo una de las más aterradoras y misteriosas de nuestro tiempo. Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, no estás solo. La verdad, al igual que los fantasmas que supuestamente habitaron esta casa, sigue siendo un misterio. ¿Te atreverías a entrar en una casa con un pasado tan oscuro? Ubicado en el desierto del noreste de Utah, en medio de una vasta extensión de terreno aparentemente tranquilo, existe un lugar que ha sido protagonista de algunos de los relatos más desconcertantes de los últimos 30 años. A simple vista, el rancho Skinwalker parece una propiedad rural como cualquier otra: hectáreas de tierra, ganado, viejas construcciones y un cielo infinito que se tiñe de rojo al atardecer. Pero basta pasar una sola noche allí para entender que algo no está bien, algo que no debería estar, está. Desde luces en el cielo hasta animales que aparecen con heridas imposibles, desde voces que se escuchan en medio del campo hasta criaturas que desafían toda clasificación. Durante años, este lugar ha sido estudiado por científicos, investigadores del fenómeno ovni, expertos en lo paranormal y hasta por personal financiado por el gobierno de Estados Unidos, pero nadie ha logrado explicar lo que realmente ocurre allí, y lo más inquietante de todo, es que sigue ocurriendo. En este video, vamos a recorrer la historia oculta del rancho Skinwalker. Vamos a conocer a sus antiguos dueños, los eventos más perturbadores que vivieron, las investigaciones secretas que se hicieron en la propiedad, y por qué muchos creen que este lugar podría ser una especie de portal a lo desconocido. Si te apasionan los misterios reales, lo inexplicable y los lugares donde la ciencia se queda sin respuestas, estás en el lugar correcto. Mucho antes de que el rancho fuera conocido por sus fenómenos paranormales, ya existían relatos extraños sobre esa tierra. Según la tradición oral de los pueblos navajos, la zona donde hoy se encuentra el rancho Skinwalker es territorio prohibido. Se hablaba de una maldición antigua, de algo que había sido liberado mucho tiempo atrás durante un conflicto con una tribu vecina, y que desde entonces habita el lugar. Los navajos creen en los Yeenah-Aldloosi, conocidos popularmente como Skinwalkers, brujos oscuros capaces de tomar forma de animales, cambiar de apariencia, moverse entre dimensiones o influir en la mente de las personas. No son seres mitológicos cualquiera, son reales para ellos, y profundamente temidos. Por generaciones, las comunidades indígenas evitaron esas tierras, no por superstición, sino por respeto. Decían que lo que habitaba allí no podía ser contenido, ni combatido, solo ignorado. Décadas más tarde, sin conocer la historia que pesaba sobre el terreno, familias estadounidenses comenzaron a instalarse en la zona, y fue entonces cuando los fenómenos comenzaron a intensificarse. Animales desaparecidos, objetos que se movían solos, voces en la noche, y luces que parecían observar desde el cielo con una inteligencia que nadie comprendía. Pero fue recién en los años 90, con la llegada de la familia Sherman, cuando todo esto comenzó a documentarse. En 1994, una familia común y corriente decidió mudarse a un nuevo hogar en busca de una vida tranquila en el campo. Eran los Sherman, Terry, Gwen y sus 2 hijos adolescentes. Compraron un rancho de más de 200 hectáreas, con la idea de criar ganado y vivir en contacto con la naturaleza. Pero desde el primer día, algo no estaba bien. En su primera tarde en la propiedad, los Sherman tuvieron un encuentro que nunca olvidarían,
un enorme lobo se acercó lentamente a través del campo, pero no era un lobo cualquiera, medía casi 1 metro de altura, su pelaje era gris metálico y sus ojos parecían distintos. Lo más extraño fue su comportamiento. Se dejó acariciar por la familia, como si no tuviera miedo. De pronto, el lobo se abalanzó sobre uno de los terneros y le mordió la cabeza sin soltarla. Terry le disparó varias veces a quemarropa, pero el animal no reaccionó, no sangraba, no huía, solo lo miraba fijamente. Luego de más disparos, la criatura se retiró con calma, dejando un olor putrefacto en el aire. Lo siguieron, pero desapareció sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido en el campo. Ese fue solo el comienzo. En los meses siguientes, comenzaron a notar cosas aún más extrañas, herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, puertas que se abrían solas, luces dentro de la casa cuando todos dormían, voces que susurraban desde el campo, hablando en un idioma que no reconocían. Pero lo más perturbador fueron los ataques al ganado. Vacas encontradas muertas, sin una gota de líquido rojo, órganos extraídos con cortes tan precisos que ningún depredador natural podría haberlo hecho, y lo más aterrador, en muchos casos, todo sucedía a plena luz del día, en cuestión de minutos, sin que nadie viera ni escuchara nada. Terry instaló cámaras, armó patrullas nocturnas, colocó sensores de movimiento, pero cada intento por registrar lo que pasaba terminaba en frustración, o los dispositivos fallaban misteriosamente, o lo que sea que ocurría, lo hacía justo fuera del encuadre. El rancho parecía estar jugando con ellos, como si algo invisible los desafiara constantemente, y cuanto más intentaban entender lo que pasaba, más extrañas se volvían las manifestaciones. Después de casi 2 años de vivir con miedo, desesperación y pérdidas económicas, los Herman decidieron abandonar el rancho, pero no lo vendieron a cualquiera. Un hombre muy particular se interesó en la propiedad, alguien con recursos, contactos y una misión clara: descubrir la verdad detrás del misterio. En 1996, poco después de que los Herman abandonaran la propiedad, el rancho Skinwalker fue adquirido por un multimillonario con un interés particular en lo paranormal, Robert Bigelow, fundador de Bigelow Aerospace, una empresa con conexiones con la NASA y el Departamento de Defensa. Bigelow no compró el rancho por capricho, lo hizo porque estaba convencido de que allí ocurría algo que podía cambiar la comprensión humana sobre la realidad, y quería pruebas. Para eso, creó el NIDS, el Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia, un equipo formado por biólogos, físicos, exmilitares, psiquiatras y expertos en fenómenos aéreos, todos con una misión clara: estudiar de forma profesional lo que ocurría en el rancho. Durante varios años, los científicos vivieron allí, instalaron equipos de última tecnología, cámaras térmicas, sensores de movimiento, radares y micrófonos especiales, pero el rancho parecía burlarse incluso de ellos. Fenómenos ocurrían constantemente, pero de formas que no podían medirse, luces que aparecían fuera del campo de visión de las cámaras, animales que reaccionaban con pánico sin razón aparente, entidades que parecían tener conciencia de cuando estaban siendo observadas. Uno de los científicos reportó haber visto un portal flotando a unos metros del suelo, y desde él salir una criatura humanoide que caminó hacia el bosque antes de desvanecerse. Otro relató cómo una figura negra sin rostro apareció sobre una de las torres de vigilancia y, segundos después, simplemente desapareció. Los registros de NIDS no arrojaron respuestas definitivas, no encontraron pruebas sólidas de tecnología extraterrestre, ni confirmaron la presencia de skinwalkers, pero tampoco pudieron desmentir nada. Lo único que quedó claro fue que algo ocurría allí, algo que desafiaba los métodos tradicionales de la ciencia. Años después, incluso el gobierno de Estados Unidos se interesaría por este lugar, destinando millones de dólares a programas secretos relacionados con fenómenos aéreos anómalos. Parte de esos fondos,
curiosamente, también fueron usados para seguir estudiando el rancho. Y lo más inquietante de todo, es que el fenómeno no desapareció con la ciencia, al contrario, parecía alimentarse del interés, y volverse más activo cuando alguien intentaba entenderlo. Aunque ya pasaron décadas desde que los primeros fenómenos se hicieron públicos, el rancho Skinwalker sigue siendo tan inquietante como antes, o incluso más. En la actualidad, la propiedad está bajo vigilancia constante. Un nuevo equipo de investigadores controla cada centímetro del terreno con sensores, cámaras infrarrojas, drones y vigilancia nocturna. Y aún así, siguen ocurriendo cosas que nadie puede explicar. Apariciones luminosas flotando sobre los campos, esferas de energía que se mueven con inteligencia, como si observaran a los testigos, personas que afirman haber perdido el conocimiento por minutos, o por horas. Animales que reaccionan con terror absoluto, sin razón aparente. Equipos electrónicos que fallan en sincronía, justo cuando se manifiesta algo anómalo. Uno de los casos más mencionados en los últimos años fue el de un trabajador que subió a una torre de vigilancia para inspeccionar una luz en el cielo. Minutos después, fue encontrado desorientado, con síntomas físicos extraños, como marcas circulares en el cuerpo y pérdida parcial de memoria. El fenómeno parece moverse, cambiar de forma, adaptarse, pero también parece responder cuando se lo desafía, como si fuera consciente de que está siendo observado. Algunos investigadores comenzaron a desarrollar una teoría inquietante, que el rancho Skinwalker podría ser un punto de acceso a otra realidad, un lugar donde las leyes del tiempo, el espacio y la percepción se distorsionan, un posible portal interdimensional. Según esta hipótesis, el rancho no sería simplemente un lugar embrujado o visitado por ovnis, sino un punto de cruce entre nuestro mundo y algo más, un espacio donde entidades, energías o inteligencias de otra dimensión se filtran, quizás sin control, o quizás con un propósito que aún no comprendemos. Y lo más escalofriante, cada vez que alguien intenta investigar a fondo lo que ocurre allí, el rancho responde, no con respuestas, sino con más preguntas. Para muchos investigadores, el misterio del rancho Skinwalker no comienza en los años 90, ni siquiera en el siglo XX. Para comprender lo que ocurre allí, es necesario mirar mucho más atrás, hacia el tiempo de las primeras naciones que habitaron esa tierra. Los navajos, uno de los pueblos originarios más antiguos del suroeste de Estados Unidos, han hablado durante siglos de entidades oscuras conocidas como Yeenaaltloosi. Traducido, significa, el que camina en cuatro patas, pero el mundo los conoce como Skinwalkers. Según las creencias navajas, los Skinwalkers son hechiceros que han roto los lazos con la naturaleza y la moral, entregándose a prácticas oscuras para obtener poder. Se dice que pueden cambiar de forma, adoptando la apariencia de lobos, coyotes, búhos o incluso personas conocidas y que son capaces de manipular la mente, provocar enfermedades e incluso abrir portales hacia otras realidades. Estos seres no son simples personajes del folclore, son temidos profundamente, tanto que los navajos evitan hablar de ellos en voz alta, por miedo a atraer su atención, y cuando lo hacen con respeto y temor. La tradición dice que la tierra, donde hoy está el rancho, fue escenario de antiguos conflictos entre tribus, y que allí se realizó un ritual prohibido. Desde entonces, ese pedazo de territorio quedó roto, separado del equilibrio natural, un punto débil, una grieta entre dimensiones. Y si todo lo que ocurre en el rancho, las luces, las criaturas, los fenómenos inexplicables no es otra cosa que una consecuencia de ese antiguo desequilibrio, y si los Skinwalkers no son los causantes, sino los guardianes de algo que no debería cruzar a nuestro mundo. Pese a los años de investigación, a los millones invertidos, y a los equipos más avanzados, nadie ha logrado detener lo que ocurre en el rancho Skinwalker, porque el fenómeno no se repite de forma predecible, no se deja atrapar, ni se comporta como nada que hayamos conocido, y eso es lo más perturbador.
Los investigadores actuales afirman que el rancho parece inteligente, que responde cuando es desafiado, que actúa cuando se intenta controlarlo, como si tuviera conciencia propia, o como si fuera una puerta que alguien abre desde el otro lado. Muchos trabajadores han renunciado sin dar explicaciones. Otros han tenido consecuencias físicas y psicológicas luego de pasar tiempo prolongado allí, y algunos aseguran que los fenómenos no terminan al cruzar los límites del rancho, sino que los han seguido a sus hogares. Los dueños actuales lo saben. Este no es solo un terreno con fenómenos aislados, es un núcleo, un epicentro, una grieta activa en la realidad que respira, observa y a veces reacciona. Hoy, el rancho permanece bajo vigilancia constante, cámaras, drones, sensores, pero lo más inquietante no es lo que se ha registrado, sino lo que sigue escapando de toda medición, y mientras nadie pueda explicar lo que ocurre allí, la historia del rancho Skinwalker seguirá creciendo, porque en algún lugar de Utah, la maldición sigue viva, y tal vez, lo que sea que habita esa tierra, no está encerrado, simplemente, está esperando. El rancho Skinwalker sigue ahí, en silencio, esperando. Lo que ocurre allí no ha sido explicado, y tal vez nunca lo sea. ¿Estamos frente a un portal, un experimento, o a una manifestación de algo que no tenemos herramientas para comprender? La pregunta es, ¿te animarías a pasar una noche allí, sabiendo que lo que habita en ese lugar no siempre deja salir a quienes entran? Contámelo en los comentarios. Quiero saber qué pensás. ¿Crees que todo esto es real o solo sugestión? Y si no lo es, ¿por qué nadie ha podido desmentirlo? Si te gustó este maratón de terror y quieres que volvamos a hacer otro, muéstranos tu apoyo y dale me gusta y comparte. Gracias por ver y hasta la próxima.